Trabajamos con la memoria para no olvidar sus voces, sus rostros, sus miradas. Y sin embargo, a veces lo olvidamos todo. Bueno, la memoria sirve para muchas acciones, ¿no? Es bien importante conocer tus propias raíces, tus propias identidades y tu propia noción de ser como país para poder incluso, digamos, estar consciente de quiénes somos, cómo somos. Yo quiero hablar en particular de la memoria viva. La memoria viva es la memoria de lo cotidiano, es la memoria que está presente en un continuo estar siendo. Por lo anterior, pocas veces nos da tiempo de ponernos a pensar en ella. La damos por sentada. Sin embargo, esa memoria viva de hoy es la memoria histórica del mañana, la que a su vez planteará preguntas y cuestionamientos, la que será fuente de respuestas y de certezas para las siguientes generaciones en su devenir. Hay memorias que no exigen pedestales. Memorias simples, poco grandilocuentes. La memoria del anonimato que constituye el sustrato silencioso de los pueblos. Creo que hay una gran diversidad de memorias, memorias orales, memorias escritas de los textos, en este caso puede ser de archivos. Hay memorias de audio que se ha grabado, hay memorias visuales que a uno le queda, entonces creo que hay muchas memorias que en realidad a lo largo del tiempo se van desarrollando bajo la noción de los cambios del espacio y del tiempo que se tiene, ¿no? Entonces en ese sentido no me quedo con una noción de la memoria, sino que la noción de la memoria es bien diversa dependiendo dónde estés, con quién estés, cómo estés y cómo han pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es una memoria que uno puede tener, digamos, bien clara para poder entender las dinámicas contemporáneas. La memoria es un montaje y los archivos las herramientas de dicho montaje. ¿Dónde hace nudos la memoria? ¿En la subjetividad de los pueblos o en la huella que dejan los relatos del poder? Un archivo, al igual que cualquier cronología, no es objetivo. Como sabemos, ni las historias, ni las crónicas, ni los dichos son objetivos. Todo depende de quién lo cuenta. Decía Nietzsche que no hay hechos, solo hay interpretaciones, y en ese sentido los archivos también se van construyendo en función del ojo y del pensamiento de quien los construye. Los archivos son como palabras sueltas con las que se van a escribir los relatos del futuro sobre el pasado de un presente vivo. ¿Quién se hace cargo de la memoria de muchos? ¿Quién es ese uno o esos unos que se hacen cargo de comunicar y de preservar esa memoria, que es la memoria de todo un tiempo? Un archivo se nutre de memorias vivas y nosotros somos las historias que nos contamos, que recontamos, que olvidamos o que creamos. La construcción de los estados en la América Latina moderna se fundan sobre una gran arquitectura del olvido. Es ese olvido el que opera precisamente como punto de quiebre, como zona de clivaje entre las historias, las experiencias, los saberes, las memorias de la América Latina morena, indígena, preinmigratoria
y la que esos estados modernos precisamente buscan construir como su contrapunto, como su punto de inflexión. Entonces, yo diría que la primera idea en torno a cómo surge una figura del archivo en nuestra América tiene que ver con esa tensión entre una construcción del olvido, ¿sí?, respecto de lo que también fuimos y de lo que también somos, ¿sí?, y esa proyección que imaginaban las élites gobernantes de nuestros pueblos de poder fundar un archivo moderno, mirándose en Europa, espejándose en Europa y en la sociedad europea, que inevitablemente tenía que hacer de tamiz. Un archivo siempre recuerda, pero en la operación de recordar también construye olvidos, construye desmemorias. Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Cuando los abuelos, los bisabuelos, dicen que cuando vino el malón, cuando vino la guerra a matar los abuelos, dicen que muchos dispararon, se fueron a otros países, muchos se fueron a Chile y muchos murieron defendiendo su derecho. Acá no quedó nada porque dice que acá la gente que habían, me contaba ella, que le contó a su madre, que los que tenían animales le cautivaban los animales y le quitaban los hijos de la mano y le mataban. En esta historia hecha de polvo y olvido reposan las masacres y resabios de la colonización que ensombrecen los espejos del continente. En aquel lugar del sufrimiento acallado durante siglos yacen los restos de mis ancestros, que se buscan como piezas de rompecabezas por culpa de la hegemonía y los signos del olvido. Bueno, la colonización de la memoria está netamente en una homogenización, digamos, de pensamientos hacia la monocultura, al monopensamiento, que nos genera estos problemas muy grandes cuando se toma, por ejemplo, las terminologías griegas, ¿no? Y de las terminologías griegas pasa al eurocentrismo anglosajón, donde se desarrolla estas tendencias académicas, y luego pasa a Latinoamérica, y de Latinoamérica pues es como que se bebe de esas vertientes, ¿no? Y no genera sus propias vertientes de las terminologías lingüísticas de las propias comunidades. Entonces, en ese sentido, esta colonización de los pensamientos es terrible porque se va vulnerando las memorias en vez de poder fortalecer las memorias locales o memorias regionales, como uno entiende, digamos, de las dinámicas, sino más bien se va distorsionando. Construir un mapa que navegue las grietas de los acontecimientos y dibuje espacios que contengan escenas del pasado, buscando revelar cimientos simbólicos del presente, de nuestra época. Bueno, la mayoría de la colección que hay acá previene de estos lugares. Y que corresponden a diferentes sectores del territorio mapuche lasquenche, de este Gualmapu. No obstante eso, también hay una parte de la colección, pero es muy poco, en un porcentaje muy bajo, un 2% más o menos, de la zona pehuenche, con los arteros, algunos elementos de textiles.
cuando nosotros hablamos de memoria social o de memoria colectiva, no nos referimos al contenido solamente de la memoria, a aquello que recordamos. Hacemos memoria siempre con otras personas. Nunca hacemos memorias solas, y cuando hacemos memorias solas lo hacemos en una conversación interior que hacemos silenciosamente, pero que siempre es una conversación con otros o con otras reales o imaginarias. No se puede separar la memoria de la relación con las otras personas. No existe entonces, creo yo, una diferencia entre la memoria individual y la memoria colectiva, sino solo para enfatizar que la memoria individual es un punto de vista de la memoria colectiva. ¿Qué es la memoria colectiva? Es aquello que todos nosotros como grupo, aquí pertenecemos a la familia, a nuestras comunidades, organizaciones, países, también organizamos y seleccionamos como una herencia de nuestra cultura, de nuestros valores y de toda la experiencia que se acumularon en generaciones y generaciones antes de nosotros. Fundamental generar actividades de promoción para reflexionar sobre los archivos comunitarios que resguardan y ponen en circulación las memorias individuales y colectivas de nuestras sociedades. El programa Ibercultura Viva no puede pensar en que la acción de las organizaciones es efímera y que se va a olvidar, sino que precisamente la acción de las organizaciones culturales comunitarias deja una huella, deja huellas, y esas huellas son parte de las memorias que pueden conservarse y difundirse en los archivos. Desde CLACSO, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, uno de los instrumentos principales es la defensa del acceso abierto. El acceso abierto entendido como una de las políticas para democratizar el conocimiento, para efectivamente lograr que el conocimiento sea un bien público. En esta política de acceso abierto quiero destacar además especialmente nuestra librería latinoamericana y caribeña, que es hoy uno de los repositorios principales, sin ninguna barrera de acceso, en el área de las ciencias sociales y las humanidades. Repositorio que, por cierto, es de referencia no solo a nivel regional, sino a nivel de todo el mundo. Entre memorias y archivos, buscamos franquear la frontera del olvido, desatar las olas de nuestros deseos de emancipación que borbotean desde el fondo y acuden aquí y allá, sin lógica aparente, a soliviantar las superficies. Comunitarias tienen que trabajar archivos para resguardar su memoria. El trabajo de guardar la memoria debe ser un trabajo siempre activo en las comunidades. Las comunidades que pierden ese arraigo y esa conexión con otras personas, con sus terrenos, con sus fincas, con sus tierras, con sus regiones. Digamos que es muy problemático para ellos llegar a otro sitio y no tener nada para recordar, algún objeto, alguna fotografía, algún texto, algo que les sirva para recordar por qué están allí, de dónde venían y bueno, para poder construir el para dónde va. Por todas partes hemos construido diques, que son poderes, o buscamos protección en lo alto de los acantilados, desde donde creemos dominar el mar.
Diques y acantilados parecen alzarse para contener los movimientos de lo que se levanta desde abajo y amenaza el orden de las cosas. Las organizaciones comunitarias que además van construyendo procesos sociales, culturales en lo cotidiano, digamos de alguna manera que hasta es imperativo que conformen estos archivos. También tenemos que pensar en que se compartan y se fortalezcan las herramientas para hacer archivos, para hacer memoria, para contarnos frente a las narrativas hegemónicas que no reconocen la diversidad social ni la memoria de la lucha por un mundo mejor. Por eso es importante contar con archivos comunitarios, con archivos populares, porque son esos espacios de memoria en donde se pone en juego una idea de lo común, de aquello que tenemos que pensar, que recuperar, sobre lo que tenemos que reflexionar, interpretar, pero también y fundamentalmente proyectarnos, como si fueran los archivos también suertes de plataformas que nos permiten impulsarnos hacia el futuro. Es como cuando hacemos historia. Hacer historia no es un ejercicio que está solamente reservado para quienes se formaron profesional o académicamente en ese campo. Hacer historia es un derecho. Las acciones contrahegemónicas se parecen a las olas del océano, consecuentes y espasmódicas. Cada ola hace su aporte, para que un día de repente el dique se sumerja o el acantilado se desmorone. Si no hay una voz que contrarreste esas narrativas hegemónicas, si no hay más bien un estallido de voces que contrarreste esas narrativas hegemónicas y que ese estallido de voces se da en las organizaciones culturales comunitarias, entonces va a seguir reinando una visión sobre nuestro presente que es la visión pues, de los grupos de poder. Por eso es importante que las organizaciones comunitarias trabajen sobre los archivos. Mientras tanto, aunque sea de manera silenciosa, algo se habrá transformado en cada ola. Eso es lo imperceptible del devenir, es la potencia de la ola. ¿Así funcionan los archivos? ¿Así se formaliza la memoria? ¿Cómo hacer para que no se institucionalice la ola? No devenga en un movimiento constante, hipnótico. El archivo también es un derecho humano. Construir un archivo del común, un archivo que ponga en palabras, que ponga en imágenes, que ponga en sonidos las experiencias del común de nuestra sociedad, creo que es una de las deudas y también uno de los desafíos que debemos asumir como sociedad. Hoy la tendencia marca una mercantilización del conocimiento, una privatización del acceso al conocimiento. Necesitamos efectivamente avanzar en lo que ha sido siempre nuestra bandera de defensa del acceso abierto y de la posibilidad de que todos y todas, sin restricción alguna, puedan acceder al conocimiento además entendido como diálogos, como múltiples formas de saber, como búsqueda de alternativas y de construcción colectiva para las soluciones que hoy precisa América Latina y el Caribe. ¿Quién no reproduce dentro de sí el mundo que lo genera? Desandar siglos, subjetividades impuestas a fuerza de violencia que nos duelen los cuerpos y los territorios.
En América Latina, en las últimas décadas, la memoria se ha constituido en un artefacto propio de las transiciones políticas y además se ha convertido en una herramienta de lucha. Entonces ocupa los dos, por lo menos ocupa muchos más espacios, pero ocupa al menos esos dos espacios en los cuales se ha vinculado a las violaciones a los derechos humanos. Estos intentos de transitar desde estas situaciones de guerra, de conflictos armados o de dictadura hacia situaciones de paz o de democracia, intentan establecer una línea divisoria, ¿no? Una especie de línea imaginaria que se hace performativamente y se hace dejando algo en el pasado. En el pasado se busca dejar los autoritarismos, se busca dejar las violencias y se busca dejar las violaciones a los derechos humanos. Y para eso se comienza a hablar de memoria, ¿no? Y se usa tanto el término memoria como la memoria como una estrategia para dejar atrás aquello que no queremos que estas nuevas sociedades que imaginamos tengan. Y las violaciones a los derechos humanos forman parte de ese acervo que queremos convertir en archivo, que queremos dejar atrás. ¿Qué es en definitiva la memoria? Esa por la cual bregan las distintas formas de políticas o estrategias culturales del olvido. ¿En qué radicaría esa memoria? Además de sustentar que se haga público todo lo actuado por el poder represor, que se institucionalice el recuerdo y hasta se lo pueda llevar a un muy filosóficamente reflexionado Museo del Terror Homicida. Ojo que los gobiernos transicionales no suelen querer dejar atrás todas las violencias, quieren dejar atrás algunas violencias, entre ellas las violencias revolucionarias o las violencias insurgentes, ¿no? Y el debate sobre los derechos humanos. Los gobiernos transicionales tienen el desafío de elaborar o de hacer algo con este legado de violación a los derechos humanos y lo que suelen hacer es intentar dejarlo atrás, entonces lo convierten en memoria. Lo convierten en una versión hegemónica del pasado, en un museo o en un archivo estático que cumple con el rol del recuerdo y de mostrar algo que hay que mostrar y señalarle a la sociedad que está en el pasado y que no debe volver a ocurrir. Sin embargo, la memoria es mucho más que eso, y entendida la memoria como un proceso y la memoria en el ámbito de las relaciones sociales, de las relaciones colectivas, de las relaciones cotidianas, son mucho más que esta figura pública e institucional de la memoria. Porque la memoria no se deja encerrar en un museo y la memoria es mucho más que un acervo o que un archivo. La memoria es algo vivo, la memoria es un proceso que se hace todo el tiempo y que se transforma todo el tiempo. Es un conflicto y la memoria es algo que se hace con respecto a lo que nos emociona, nos afecta y nos preocupa. La memoria y la identidad son vivas y las políticas públicas en materia cultural deben promover todas esas condiciones de posibilidad para ejercer el derecho a la memoria de todas y de todos, no solo desde las voces privilegiadas, sino desde las mismas comunidades como agentes activos de sus propias narrativas y generar condiciones de posibilidad técnicas y materiales para el registro, resguardo y circulación de los saberes, prácticas y en general del trabajo colectivo. Ese tema comunitario, esa dimensión comunitaria de los archivos, pues realmente tiene que ser tomada muy en serio porque en nuestros países todavía pasa que los archivos están circunscritos a un territorio muy administrativo, muy de la administración pública, de las instituciones, de las entidades, pero no vemos todavía que
exista una participación ciudadana y digamos una posición comunitaria acerca del tema de archivos. Muchos archivos construidos en grupos étnicos, en movimientos comunitarios, en movimientos de víctimas, se pueden perder muy fácilmente porque no hay infraestructura y no hay, digamos, una madurez organizativa que permita mantener esos archivos y esas memorias fijadas en esos soportes. La importancia de los archivos comunitarios es precisamente que puedan ser conservados, pero preservados para el futuro de esas mismas comunidades. La historia ya no nos interviene. El presente llama todo técnicamente a silencio. Por donde el historiador deshistoriza, por donde la información desmemoriza, por donde los léxicos explicativos en verdad enmudecen a las cosas y sus nervaduras. Yo creo que en este tema de la revalorización hay que respetar una diversidad de las lecturas que la academia no ha tomado en cuenta, ¿no? Que la academia se basa a ratos mucho en el texto y no se da cuenta, por ejemplo, las memorias orales, las memorias audiovisuales, las memorias de animación, de la tecnología que ayuda, digamos. Todo eso yo creo que sería bastante interesante porque la memoria visual de las comunidades es muy fuerte y en muchos casos no hay escritos. Entonces creo que ahorita puede ayudar bastante el tema visual para que incluso tengan su propia voz y así poder expresar lo que realmente ellos piensan y sienten, ¿no? Entonces creo que en ese sentido vale la pena, digamos, debatir en esa dirección y no solamente basarnos en los textos escritos, ¿no? Por eso, instituciones como Claxo, como las que nuclea el proyecto de Ibercultura Viva, son fundamentales para poder hacer una curación de esos materiales, para poder hacer una selección de los temas, los problemas, los asuntos que tienen que ser y merecen y deben ser preservados para la posteridad, ¿no? Pensar nuevas figuras del archivo, pensar nuevas formas de protección, resguardo y cuidado, las memorias, de las memorias públicas, de las memorias privadas, de las memorias militantes, de las memorias que pueden ser fundamentales en el futuro para pensar escenarios de emancipación. Y América Latina tiene frente a ello un enorme desafío, es el de construir una memoria popular, democrática, integrada regionalmente, con todos los matices que eso implica y con todos los desafíos que eso conlleva para poder proyectar una inserción global que recupere la especificidad o las especificidades de nuestra región, de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, de nuestras idiosincrasias. ¿Qué quiere decir en realidad morir? ¿Realmente quiere decir partir a ninguna parte? ¿Desaparecer? Lo que muere no contiene más presente, ni pasado, ni futuro. La memoria viva no nos deja morir, agita banderas, hilos conductores que ofrecen sentido al paso de nuestra especie sobre la tierra y honra nuestra existencia. Uno de los casos, por ejemplo, bien importante es este tema de que la razón predomina. Y la razón justamente está justificado que el ser, en este caso muy machista, ¿no? Que el hombre predomina. Lamentablemente es una terminología muy reductora cuando se habla en términos lingüísticos. Por ejemplo, en Aymara es bien interesante, se habla en este caso de las crianzas mutuas. Las crianzas mutuas no está, digamos, en ese sentir de que el hombre predomina, sino te lleva a una sensibilidad de sentipensante, ¿no? Sientes y piensas a la vez, y todos, en este caso como seres vivos, tenemos esa acción, como que las plantas sienten, la tierra siente, los animales sienten, ¿no? Y piensan y hacen sus propias construcciones, e incluso fuente de inspiración de ambas partes se complementan de la mejor manera.
Y eso es una crianza mutua porque nos criamos juntamente para tener un equilibrio profundo, y ese sentido nos hace una lógica distinta en el sentipensar, y no solamente, digamos, hacer esa jerarquía, digamos, ¿no?, desde lo epistemológico eurocéntrico o podría ser griega que se va importando, sino más bien conocernos desde esta diversidad de las comunidades, como se dice en Aymara y Quechua, y cómo eso se traduce a las otras lenguas para poder entender bajo la región y el territorio donde estamos, ¿no? Y yo creo que desde las comunidades indígenas, cuando se hablan, por ejemplo, de esta crianza mutua o el sentipensar, nos está autocuestionando de que sí necesitamos ese equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido necesita una autorreflexión muy profunda y no quedarnos con todos estos pensamientos externos que no concuerda con las realidades, en este caso de lo que está sucediendo en el mundo, que solamente se piensa por este tema de la monocultura, ¿no? Es como consumir por consumir y no pensar, digamos, en realidad bajo nuestra realidad de lo que está sucediendo, ¿no? El sujeto del feminismo es un proyecto de transformación radical de la sociedad en su conjunto. Es el verdadero sujeto, el posible sobreviviente, el que construye el proyecto que desarticula el patriarcado, el que se compromete con la descolonización y es radicalmente ecológico, aquel que escucha los ecos de saberes ancestrales. Me hace recordar el álbum de boda de mi madre que tengo en casa. Y produce dos cosas. Por una parte me conmueve, es bonito, es emocionante. Uno ve a la mujer, y yo veo a mi madre en esa foto muy contenta, ¿no? Muy contenta frente a lo que viene, muy ilusionada, ¿no? Por otro lado también se me viene la importancia que tiene para las mujeres, o la importancia que las memorias generizadas ponen para las mujeres este tipo de eventos, ¿no? Como si la boda fuera el día más feliz de su vida, antes del nacimiento de sus hijos, por supuesto, y como el ser esposa y madre pareciera ser que es aquellos hitos que tienen que ser los más importantes para una mujer. Y abro eso y quisiera ver una mujer con una metralleta, ¿no? O una mujer militante, una mujer activista, que dijera por qué el momento en el que formo parte de las luchas colectivas no es el momento más importante de la vida de una mujer, sino que es el momento en que firma ser esposa o el momento en que es madre. Entonces yo quisiera que esos álbumes formaran parte de las historias y de las narrativas, no fuera la historia y la narrativa que define a una mujer. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Somos la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La lucha del pueblo contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Minha terra, as coisas boas que há, do lado mestre vira, o orgulho do Pará, também do grande Pinduca, Erequeque, Cupijó, a nossa